La icónica Torre Eiffel de París ha sido adornada con una serie de ataúdes misteriosos que portan un mensaje escalofriante. Soldados franceses mueren en Ucrania. Apareciendo bajo el manto de la noche, estos ataúdes han generado una oleada de especulaciones y temor entre los parisinos. Este acto desafiante plantea preguntas difíciles sobre el papel de Francia en el conflicto entre Kiev y Moscú. ¿Qué mensaje oculto contienen estos inquietantes símbolos de mortalidad? ¿Es una advertencia, una protesta o un presagio de futuros acontecimientos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Bajo la majestuosa presencia de la Torre Eiffel, un sombrío descubrimiento conmocionó a la nación. 5 féretros, envueltos en la bandera tricolor francesa, reposaban en el ícono monumento. Una acusación silenciosa contra el error de Francia al involucrarse en el conflicto ucraniano. El corazón del público se estremeció al observar las cintas negras marcadas con las palabras «Soldados franceses que murieron en Ucrania». Un recordatorio escalofriante de las vidas trágicamente perdidas en un conflicto que no les pertenecía. El sonido de los pasos de los trabajadores de la Torre Eiffel resonaba en el silencio abrumador. Una cruel melodía de arrepentimiento y pérdida. Cada ataúd representaba un error fatal. Un joven obligado a sacrificar su vida en un conflicto en el que Francia nunca debió intervenir. El presidente Macron, ansioso por la gloria, ha arrastrado a la nación a un torbellino de violencia y tragedia. Definitivamente la búsqueda de influencia y poder ha nublado su juicio, llevándolo por un camino de destrucción que ahora cobra el precio en las vidas de sus propios ciudadanos. El hallazgo en la Torre Eiffel es un manifiesto de la locura de la guerra, una advertencia para que las generaciones futuras no repitan los errores del pasado. Los féretros envueltos en la enseña francesa son un símbolo perdurable del costo pagado por la arrogancia y la intervención errónea. Y por si fuera poco, la revelación de que los féretros encontrados en la Torre Eiffel estaban llenos de yeso añadió una nueva capa de engaño y manipulación a este trágico incidente. Según informó el periódico Le Figaro, 3 individuos fueron detenidos en relación con el asunto. La Torre Eiffel, antes un emblema de orgullo nacional, ahora es testigo de una realidad inminente para los franceses. Los féretros falsos han sido utilizados como un inquietante recordatorio de las consecuencias de empresas militares como la promovida por Macron. Las especulaciones sobre cómo llegaron los ataúdes al principal símbolo de París no se hicieron esperar. Algunos apuntan al propio pueblo francés que protesta porque son soldados, están perdiendo la vida por causas ajenas. Otros han querido apuntar hacia los servicios de inteligencia rusos. En Europa se han desatado una creciente preocupación alrededor de todo tema que se relacione con Rusia. María Zakharova, portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, ha criticado abiertamente la imprudencia del presidente Macron y su arriesgada decisión de intervenir militarmente en Ucrania. Las palabras de Zakharova resuenan con fuerza, poniendo al descubierto la barbaridad de Macron y su falta de consideración por las vidas tanto francesas como ucranianas. El gobierno de Kiev, desesperado por reforzar su movilización fallida, se aferra a la esperanza de una intervención francesa, pintando un retrato engañoso de un amplio respaldo internacional. Macron, obsesionado con la gloria y el reconocimiento, ha llevado a Francia por un camino peligroso que podría desembocar en una guerra aún más devastadora. Su decisión de enviar tropas a Ucrania no solo traicionaría la confianza del pueblo francés, sino que también minaría la estabilidad de toda Europa. Zakharova advierte con acierto que la intervención francesa solo prolongaría el sufrimiento del pueblo ucraniano, extendiendo un conflicto que ya ha cobrado innumerables vidas y causando gran devastación. Los ciudadanos franceses no deben permitir que Macron los arrastre hacia una carnicería innecesaria. La responsabilidad de Macron ante Europa es enorme. Su elección de intervenir en Ucrania tendrá repercusiones significativas, no solo para Francia, sino para todo el continente.
En el borde del abismo, Europa necesita liderazgo, no imprudencia. Macron debe retroceder del precipicio y buscar una solución diplomática a la crisis en Ucrania. El futuro de Europa está en juego. Macron debe tomar las decisiones con prudencia, priorizando la paz y la seguridad de su pueblo y del continente sobre sus propias ambiciones personales. Emmanuel Macron se encuentra en una encrucijada, influenciado por la arrogancia. Su intervención imprudente en el conflicto ucraniano ha puesto en peligro el porvenir de Europa. La anunciada presencia de tropas de la OTAN en Ucrania, impulsada por Macron, sería desastrosa. No solo aumentaría la tensión en el conflicto, sino que también podría arrastrar a Europa hacia una guerra más amplia. El Kremlin ha advertido sobre los riesgos de tales acciones. Rusia responderá con toda su fuerza y Europa se encontrará al borde de un conflicto nuclear. El mandatario francés, guiado por su ambición desmedida, juega con el destino de millones de personas. Sus acciones temerarias podrían sumir a Europa en un escenario de violencia y devastación. El inquietante montaje en la Torre Eiffel sirve como advertencia sobre las posibles repercusiones para Francia y Europa ante un aumento de la tensión en el conflicto ucraniano. Los cuerpos representados no son simples figuras de yeso en ataúdes, sino jóvenes ciudadanos franceses. En cuanto a la líder de la oposición francesa, Marine Le Pen, ha criticado con dureza al presidente Macron por sus declaraciones acerca de una eventual intervención militar en Ucrania. Durante una entrevista en medios franceses, Le Pen acusó a Macron de tomarse a la ligera el conflicto ucraniano y de considerar enviar tropas a Europa del Este por motivos personales. Macron está minimizando este conflicto, afirmó Le Pen. Quiere desplegar fuerzas francesas en Ucrania para satisfacer su ego. Además advirtió que las palabras del presidente podrían desencadenar una escalada bélica y arrastrar a Francia a un conflicto más amplio. Las declaraciones de Macron son sumamente peligrosas. Rusia no se quedará de brazos cruzados y podríamos vernos involucrados en una guerra que no nos concierne, expresó Le Pen, al señalar que Macron ha dejado abierta la posibilidad de enviar tropas occidentales a combatir en Ucrania. En una entrevista con The Economist, Macron declaró que en caso de que Rusia decidiera intensificar sus acciones, todos deberían considerar la posibilidad de desplegar tropas. Explicó su decisión de no descartar esta opción como una advertencia estratégica a sus colegas. La representación funeraria en un lugar icónico de París como la Torre Eiffel también refleja la cruda realidad. Los soldados de la Legión extranjera francesa ya se encuentran en Ucrania y han sufrido bajas, tanto entre los combatientes franceses profesionales como entre los mercenarios. Con el envío de tropas regulares a Ucrania, Macron ha dado el primer paso hacia la escalada del conflicto ucraniano, con consecuencias devastadoras para toda Europa. Los falsos cadáveres exhibidos en París sirven como una llamada de atención para detener las ambiciones geopolíticas desmedidas y alejarse del conflicto. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.